Bueno, bienvenidos los que están allí a través de nuestra señal del Facebook. Teología en Tacones, la edad feliz, jóvenes con propósito, la estación del cielo, y ya nos vamos a conectar con el perfil de la estación del cielo. Y tengo conmigo como invitado especial, tengo a el profesor y pastor, magíster en teología, experto en idiomas bíblicos, en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, al profesor Luis Carlos Rincón, con quien vamos a hablar y a debatir un poco acerca de la situación que se vive actualmente en Colombia, porque a todos nos duele, y gracias a los que nos están escuchando, porque hemos recibido sus manifestaciones. Hoy en la tarde tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Erickson Alexander Molano, conocido con canciones como Creo, como Dios manda lluvia, canciones que se cantan en la iglesia y que tenemos la oportunidad de escuchar a través de la estación del cielo. Y después de la entrevista iban a hacer una jornada de oración en su iglesia allá en el estado de California, en los Estados Unidos. Y así muchas manifestaciones de las cuales he recibido. Me llamaron hoy de Estados Unidos para preguntarme por la situación, porque les preocupa lo que está sucediendo. Profe, bienvenido a la estación del cielo, Dios le bendiga y gracias por este espacio que tenemos semanalmente con usted. Álvaro, el Señor te bendiga. Pastor, qué bendición estar nuevamente acá contigo, con todos tus oyentes, con las personas que nos van a ver en Facebook y en todas las redes sociales. Es siempre un privilegio poder estar acá en este programa. La verdad es que consideramos en Ministerio GESED que la Estación del Cielo está haciendo un excelente, muy excelente trabajo en cuanto a la extensión y establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y nos alegra también ser parte de este proceso, de este ministerio. Y claro, Ministerio GESED también aporta con la educación teológica, cada uno pastor en su área, ¿no? Cada uno de estos y llevando a cabo lo que bien dice el texto bíblico, somos un cuerpo, ¿no? Y desde esa perspectiva unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. La idea no es como desvirtuar lo que está haciendo el otro, al contrario, decir, genial, yo eso no lo puedo hacer, pero estoy en mi área y esta persona está en su área y bien porque lo está haciendo, se está capacitando, se está perfeccionando para hacerlo cada vez mejor. Amén por los profetas, amén por los apóstoles cuando tienen un lineamiento adecuado conforme al texto bíblico, amén por los cantores, amén por los sugieres, en fin, todo es una bendición y todo es parte de un proceso bien diseñado por el Creador. Amén, así es, pastor. Hoy tuve la oportunidad y luego internamente le digo con quién estuve hablando y me dijo una profeta, y yo me quedé así porque yo soy y creo que hemos aprendido en la academia el tema de la profecía, que la profecía es anunciar y denunciar, pero no la profecía moderna. Y me sorprendió porque me dijo una cosa que nunca había escuchado. Me dijo que alguien le había dicho que venían momentos difíciles para Colombia. No voy a hablar el tema profético porque usted ya lo tocó y ya estuvimos hablando de eso, pero me refiero es que por primera vez escucho una voz profética diciendo problemas, porque generalmente uno escucha que las voces proféticas dicen otras cosas, ¿no? Carro, casa, beca, prosperidad, abundancia, pero en esta ocasión hablaba acerca de ese contexto. Hay otra cosa que se maneja en teología y de pronto podríamos entrar con este tema y es las señales de los signos y los tiempos, saberlas interpretar. Y creo que hoy vamos a hablar acerca de la iglesia y cuál es la posición, pero arranquemos con el Estado. El Estado no ha sabido interpretar las señales de los signos y los tiempos porque ha querido imponer una reforma tributaria en un momento donde hay hambre, donde hay desempleo, donde la economía se ha venido al piso, ¿no, pastor? Pastor, para eso yo quisiera empezar leyendo un texto que es como el talón de Aquiles en este proceso que tú acabas de mencionar. Y es el famoso texto de Romanos 13, porque es que con ese texto la iglesia está siendo bastante manejada, malinterpretada en lo que
tiene que hacer respecto a todo este proceso. Y permítame, leo por lo menos unos versículos. Estoy en Romanos 13, pastor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Bueno, y es un texto bastante interesante, ¿cierto? Sí, señor. Aquí, con base en eso, se presenta entonces que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, las que hayan sido puestas por Dios. El término aquí es exousia, y es un término que se aplica de manera general para los que gobiernan, pero cuidado, no solamente para los que gobiernan a nosotros, sino también a los que los gobiernan a ellos, porque toda autoridad tiene sobre ella también otra autoridad. De hecho, incluso se podría decir, bueno, incluso las personas que gobiernan el mundo, sí, también ellos tienen sobre ellos autoridades, y finalmente la autoridad máxima es Dios, ¿correcto? Sí, señor. Y eso hay que tener en cuenta. Este texto realmente nos está hablando del rol que van a desempeñar las autoridades frente a las personas que gobiernan, ¿ya? La figura, por ejemplo, de autoridad en un rey, en un alcalde, en un gobernador, en el presidente, en los congresistas. Pero aquí hay que ver que Dios coloca la figura de autoridad. Cuidado, una cosa es la figura de autoridad. Otra cosa muy diferente es si la persona que está ocupando en este momento esa dignidad es puesta por Dios o no. Sí, seguro, eso claro. ya es otra cosa muy diferente. En Oseas 8:4 el Señor reclama al pueblo que han colocado reyes sin mi consentimiento. Entonces nosotros no podemos decir que absolutamente toda persona que está en autoridad es porque Dios la colocó ahí. No, ojo con eso. Reitero, y esto quiero que quede muy claro, Dios coloca la figura de autoridad, pero las diferentes personas que ocupen esa figura, eso ya es otra cosa. ¿Han sido puestas por Dios? Quizás no. Y por otro lado, pastor y oyentes y las personas que nos están escuchando, tenemos que entender que aquí Pablo está haciendo una doble exigencia, ojo con eso. Pablo aquí no está haciendo una apología al rol que está desempeñando la autoridad, ni tampoco está diciendo que todo lo que ellos están haciendo está bien hecho. Aquí tenemos que discernir muy bien este aspecto, ¿ya? Sencillamente, por otro lado, tampoco está diciendo que todos los que están bajo esa autoridad, todo lo que están haciendo está mal hecho. No, aquí Pablo está haciendo una doble exigencia. Una exigencia que se plantea, por ejemplo, en el versículo 2, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego dice, los magistrados no están para difundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí hay una situación muy importante, y es que si un magistrado, ojo, tengamos en cuenta esto porque es muy importante, si un magistrado, si una autoridad está puesto para corregir a una persona que está haciendo el mal, es porque esa autoridad está haciendo ¿qué? ¿Lo bueno o lo malo? Si yo tengo una autoridad moral, ética, espiritual, para decirle a una persona, hey, cuidado que lo que estás haciendo está mal, es porque yo estoy haciendo algo que es bueno. Y esa autoridad ética, moral y espiritual me autoriza, ese juego de palabras me autoriza para que yo le diga a esa persona lo que estás haciendo está mal. Entonces tenemos que ir hilando muy firme y muy delicadamente todo este asunto. Eso significa entonces que Pablo les está diciendo en otras palabras a las autoridades, cuidado, ustedes tienen que hacer lo bueno, porque ustedes están puestas para ser ejemplo de eso que es bueno, y cuando estén haciendo lo bueno, entonces aquellas personas a las que están haciendo lo malo, tienen ustedes la autoridad de decirle, hey, eso está mal.
¿ya? Entonces, un primer aspecto es que son personas que están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, pueden exigir que los demás también hagan las cosas bien. Por otro lado, dice que ellos están puestos para infundir temor al que hace lo malo, al que hace lo malo. Y aquí tengo que preguntar algo. En la actualidad, por ejemplo, la autoridad colombiana, ¿a quién felicita? ¿Al que hace lo bueno o al que hace lo malo? Al que hace lo malo. Tenemos que reconocerlo, pastor. Infortunadamente, el orden de valores en Colombia está tan desvaído que aquí al bueno se le dice estúpido, es tonto, pero al corrupto, ¿se acuerdan ese famoso programa que del gobierno, ser pilo paga? Y se acuerda cómo lo resignificaron diciendo ser pillo paga, porque realmente parece que fuera y valiera más y retribuyera más ser pillo que ser pilo, que ser una persona, digamos, bondadosa, buena. Entonces, eso tenemos que reconocerlo también. ¿A quién es al que se le está felicitando en este momento? ¿Al que está haciendo lo bueno o al que está haciendo lo malo? ¿Ya? En la actualidad, ¿a quién se castiga? ¿A quién se premia? Creo que usted y yo tenemos que tener, digamos, como criterio suficiente para decir a quién se está castigando y a quién se está premiando en este momento. Claro. ¿Ya? Se está castigando al que hace lo bueno, al que hace lo malo. Estoy hablando, obviamente, de la clase dirigente de nuestro país, pero no solamente de la clase dirigente. Estoy hablando de toda persona que está, digamos, en un cargo de eminencia, ¿correcto? El que está ejerciendo una autoridad, sea la autoridad en la casa, porque empezamos podríamos empezar desde una perspectiva deductiva o inductiva, sea ya de una autoridad general o de algo más, digamos, más íntimo como el núcleo familiar. Se está hablando absolutamente de toda persona que está en autoridad. Entonces, aquí obviamente Pablo está hablando de gobernantes que, cuidado, que han entendido que son simplemente unos servidores de Dios y que ellos mismos están bajo la tutela, bajo la autoridad de Dios. Pablo aquí no está hablando de manera generalizada porque en todo lado siempre hay, pastor, gobernantes buenos, gobernantes malos. Yo no me atrevería a hablar de que un partido político es absolutamente malo o absolutamente bueno. Algunas cosas buenas ha de tener. Y por más que se aprecie como algo muy, muy benevolente, algunas cosas malas también tiene. Entonces siempre hay gobernadores buenos y gobernadores malos. Siempre hay gobernadores piadosos y gobernadores impíos. Entonces, obviamente Pablo, como embajador del reino de los cielos, no puede decir de ninguna manera, este gobernador, este presidente es malo, pero sujétese a él porque toca. No. Pablo está hablando aquí de las autoridades que han entendido, reitero, que son simples servidores de Dios, que ellos pueden incluso recibir atenciones especiales de sus súbditos, pueden tener escoltas que los protegen, pueden tener secretarias, una cantidad exagerada, diría yo en este momento, de asesores, correcto, que les están atendiendo, pero ellos a su vez tienen que reconocerse como simples servidores que saben que tienen que rendir cuenta al Señor por el ejercicio político que están llevando a cabo. Ahí, entonces me pregunto, ¿la autoridad colombiana, sea cual sea, está de manera generalizada reconociendo que están en un momento que el Señor les permite estar y que después tienen que rendirle cuentas a Él de lo que están haciendo? Eso hay que reconocerlo, ¿ya? Las autoridades colombianas, entonces sería una pregunta para nosotros, ¿han reconocido a Dios sobre sus vidas? ¿Lo han reconocido sobre su gobierno? ¿Cómo sabemos eso? Con las leyes que están sacando, con las decisiones que están tomando, con las decisiones políticas, sociales y económicas. Esas leyes están basadas en los principios divinos que son perennes, que son los principios por los cuales todo ser humano se tiene que regir. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y son preguntas que tenemos que hacernos y respondernos, ¿ya? Entonces, la iglesia como tal debe someterse, cuidado, solamente cuando el gobierno está sacando leyes y está teniendo comportamientos de acuerdo a la ley del Señor, de acuerdo a los propósitos por los cuales Dios los estableció.
por los cuales Dios los constituyó divinamente. El Estado no puede de ninguna manera exigir de parte de la Iglesia, nosotros como siervos del Señor, obediencia a ellos y a sus leyes cuando esas leyes están en contra de la ley del Señor. Y yo no puedo, como pastor, decirle a mi iglesia, este presidente, este congresista está haciendo las cosas mal, pero pues, ¿qué le hacemos? Tenemos que someternos porque es que mire lo que dice el texto. No, perdón, interpretemos de manera adecuada ese texto, ¿ya? Porque de todas maneras en el texto se presenta una tríada muy importante en este texto de Romanos 13, lo bueno, lo malo y también un aspecto de conciencia, que es como se termina esta pequeña perícopa acá. Entonces, por motivos de conciencia. Entonces, cuando la sumisión a las autoridades civiles y la sumisión a la autoridad de Dios están en conflicto, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Qué debe hacer un cristiano? La Biblia ya nos da una respuesta a eso, pastor. Es mejor obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice el texto. Por otro lado, también dice Marcos 12:17, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Sí, Hechos 5:29 también nos plantea eso. Entonces, eso significa que una persona puede y debe someterse a la autoridad siempre y cuando esa autoridad haya reconocido que Dios está sobre ella, ¿correcto? Y que debe darle cuenta a Dios y que cuando el Señor le pida cuenta de lo que está legislando, ella diga, pues estoy limpio, estoy limpia. Lo que hice, lo hice a partir de tu ley. Entonces, tenemos que entender ese aspecto e intentar una interpretación adecuada de este y otros textos que se utilizan para decir, pues tenemos que someternos y punto. Pero es que están haciendo algo malo. No, sométese porque es que eso dice el texto. A ver, usted va a discutir el texto, lo va a cumplir. Ahí en ese momento sí tengo que decirle, hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque realmente cuál es la verdadera y más adecuada interpretación de ese texto bíblico. Entonces, ese cristiano debe someterse, reitero, cuando esa ley que las autoridades están proponiendo como autoridad está bajo la ley de Dios. Cuando se exceden esos límites, ojo, el creyente no solamente puede resistirse a la autoridad, sino que incluso, pastor y oyentes, debe ser un imperativo resistirse a la autoridad como cristiano. Permítame, le doy ejemplos de siervos del Señor en la palabra que no se sometieron, sino que al contrario, estuvieron en contra del gobierno. ¿Recuerdan ustedes lo que está pasando con Moisés? El gran legislador de Israel, Moisés, está en contra de la potencia de ese momento que es el imperio egipcio. Y él dice, no es posible, no es correcto que ellos estén esclavizando a esta gente, y entonces funge como liberador del pueblo de Israel por parte o por mandato divino. Ojo, por mandato divino. Miremos un poco más adelante. ¿No están Elías, Eliseo? Estos personajes, ¿contra quién están peleando? Están peleando contra Acab y Jezabel, que son los reyes de ese momento, muy poderosos, por cierto. Y estos personajes que son profetas están en contra de ellos, diciendo lo que ustedes están haciendo, están equivocados, y están destapándole allá las ollas podridas. ¿Dónde está el profetismo de la actualidad? ¿Contra quién está peleando Amós? ¿No es contra Jeroboam II y contra Amasías? ¿Contra quién está peleando Isaías? ¿No es contra las autoridades de su tiempo? A ver, por otro lado, ¿contra quién es el mensaje de Juan el Bautista? Recordemos cómo fue que fue muerto Juan el Bautista, a causa de Herodes y Herodías, recordemos nosotros. Entonces, ¿y qué pasó con Cristo? ¿Quién es el que finalmente crucifica a Cristo y por qué lo crucifican? No son las autoridades de su tiempo, a las cuales el Señor le dice, vaya y dígale a esa zorra. Un insulto bastante grande para la autoridad de ellos en ese momento. Entonces, obviamente, ser cristiano en sí lleva implícito el germen de la rebeldía, pero no un rebelde sin causa, sino que es una rebeldía a partir de la cual estas personas están haciendo cosas que no son más adecuadas
y por lo tanto yo no puedo someterse a eso que es inadecuado. ¿Ya? Recordemos, pastor y oyentes, uno de los términos para profeta en el Antiguo Testamento es el término Naví. ¿Qué significa Naví? Estar furioso. y estar furioso, ¿por qué? Porque los profetas abanderaban procesos que eran bastante injustos, que los llevaban a estar muy enojados, ¿correcto? Y a pronunciarse respecto a eso. Entonces, frente a todas estas circunstancias de las que estamos hablando, si la pregunta es, ¿la iglesia debería salir a marchar y debe protestar? Sí, la iglesia debe protestar contra todo aquello que está en contra de la ley del Señor. Si una iglesia está asociada con una autoridad, porque es que en la Biblia dice que es que debemos estar sujetos, cuidado. Entonces, según Hechos, capítulo 5, estamos desobedeciendo a Dios y estamos obedeciendo al ser humano. Y me constituyo en enemigo de Dios por avalar un gobierno que es, a todas luces, un gobierno impío e injusto. Entonces, claro que nosotros debemos salir a marchar, debemos ser una comunidad alternativa que se resiste. Debemos ser la voz profética, pastor. Pastor, es que la iglesia como colectividad es profética. Es decir, si la iglesia no se constituye en la voz profética, colectivamente hablando, pues realmente, ¿para qué está puesta en el mundo? Perdón. Pero usted sabe que actualmente vemos que la iglesia no es la voz profética. La iglesia se utiliza para otros fines que no queremos tocar aquí y luego lo haremos en otros programas, pero debería ser esa voz profética que fue en el Antiguo Testamento y por la cual el Señor demandaba justicia de parte de los reyes y que los sacerdotes hicieran su función y que no llevaran a la falsa adoración y que no sometieran al pueblo con impuestos y que no surgiera de esas sentencias de mi pueblo perece por un par de chancletas. Entonces vemos que actualmente la iglesia está cómoda del lado del gobierno y debe estar del lado del pueblo, no lo contrario. Claro, infortunadamente la iglesia en Colombia por lo general es una iglesia de extrema derecha, porque reitero, pues por un lado, por lo general el evangelio que nos llegó fue un evangelio de extrema derecha. ¿Correcto? Porque es un evangelio obviamente que está apoyado. Recordemos que en la reforma entonces viene de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos baja a Colombia, ¿correcto? Y a toda Sudamérica. Y obviamente baja con intereses políticos porque está mezclado así. Intereses políticos y religiosos, eso es una relación de maridaje y eso es gravísimo. La iglesia no puede ser partidaria de ningún partido político, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Usted como iglesia no puede pertenecer, nosotros tenemos que ser suprapartidistas. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene una función fiscalizadora, la iglesia tiene una función profética y cuando yo hago alianzas con un partido, entonces ya estoy cediendo mi voluntad y mi rol profético a lo que ese partido quiere proponer y ahí ya la cosa no funciona, pastor. Ya la cosa no funciona porque cuando yo hago una alianza con un partido, sencillamente yo no voy a entrar y eso ha pasado con los partidos cristianos. Discúlpeme, no es correcto. Si hay una pregunta de parte de ustedes, perdón, y esos partidos políticos cristianos que están desenfocados. La iglesia no está llamada a ser partidos políticos. La iglesia tiene que ser iglesia. Recordemos nosotros que cuando Cristo iba a ser tomado para ser rey, ¿él qué dijo? Listo, muchachos, aquí son, ¿dónde les firmo? No, él se escabulló. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces, ¿por qué si el Señor dice mi reino no es de este mundo y no permitió que lo tomaran para hacerse rey, por qué un pastor se va a rebajar a la condición de político? Discúlpeme, volvió al vómito,
volvió como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso es lo que está pasando, prostituyendo la iglesia de Dios, convirtiéndola en la prostituta del político de turno. Y eso no es correcto. Lo que se pretende buscar allá, la iglesia debe y puede tomarlo, conquistarlo, pero como iglesia, no como partido político. Entonces tenemos que tener en cuenta, obviamente la iglesia sí puede y debe ejercer la política desde la perspectiva de que yo soy el que voto, yo soy el que elijo, correcto, veeduría, fiscalización, profetismo de lo que se está haciendo y sea bien y mal, independientemente del partido que sea. Si hay un proceso que un partido de izquierda lo está avalando, avalo ese proceso porque ese proceso es correcto. Si hay otro, digamos, programa que sea, aunque sea un partido de extrema derecha, el que lo está impulsando, yo avalo ese programa porque eso está de acuerdo a la ley del Señor, si es que lo está. Pero si no, no. Por lo tanto, yo no puedo casarme con un partido político porque entonces eso significa que tendré que avalar todo lo que ese partido está haciendo y es incorrecto. Nosotros tenemos que estar por encima de los partidos. Pastor, allí también entonces entraríamos en un debate ético y moral, porque la iglesia no puede estar del lado de la corrupción. La iglesia no puede estar del lado de la corrupción. Y recordemos que usted, que es experto en Antiguo Testamento, el tema del profetismo que usted nos ha mencionado varias veces, vemos que el Señor demanda de que el cristiano debe tener una ética y una moral alta. ¿Por qué en el Nuevo Testamento los cristianos que estaban en Roma y en otras regiones eran señalados y eran perseguidos? Porque tenían una moral alta, porque se diferenciaban del común, porque el cristiano no era pagano, el cristiano adoraba solamente a un Dios, el cristiano no iba a las orgías, a los templos de Artemisa, de cualquiera de estas diosas y dioses. El cristiano era hombre de un solo hogar y era por su alta moral. Y vemos ahora que si el partido cristiano, el que esté en el gobierno, hace alianzas y acuerdos, no es correcto, porque estamos hablando de que no hay una buena moral. Los gobiernos no tienen moral y menos gobiernan con la Biblia, ¿no? Para pensar en algo como eso, ¿no? Claro, ahí ya estamos perdidos. Ahí ya estamos perdidos si un partido para ingresar a la política tuvo que hacer alianzas con otro partido. Allá ya estamos perdidos, porque obviamente ese cristiano o ese partido cristiano ya tiene un patrón político y allá tiene que hacer lo que su patrón político le diga, porque los partidos votan en bancadas y eso significa que puede que uno de los miembros del partido no esté de acuerdo con ABC cosas, pero lo lamento, el jefe del partido dijo que había que votar por el sí o por el no y punto, para de contar. ¿Está de acuerdo o no? Usted sencillamente se le debe a su patrón y pare de contar. Entonces, ¿qué es política? Básicamente, política es el arte de gobernar y el arte de dar leyes conducientes a asegurar una buena marcha del Estado. Velar por la tranquilidad, por el bienestar y el progreso de los ciudadanos. ¿Correcto? Por eso Pablo dice que están puestos para hacer el bien. Entonces, cuando uno analiza, digamos, un programa, una ley que saca el gobierno, ¿está buscando el bien? Y tendríamos que decir, claro, siempre está buscando el bien. Ah, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De los poderosos? Es que efectivamente cuando una persona, un político está haciendo campaña, él dice algo así como menos impuestos, más salarios. Y todos aplaudimos diciendo eso es. Y él no está diciendo mentiras. El asunto es para quién está diciendo eso. El pueblo piensa que es para el pueblo y los ricos están diciendo, ese es mi muchacho. Yo soy el que lo estoy colocando ahí y él va a legislar para mí. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Que la iglesia debe salir a marchar? Sí, claro que sí. Pero es que el problema también, por otro lado, pastor, y aquí también entramos en otra situación. Por ejemplo, en Colombia, la marcha es una marcha que infortunadamente ya está muy desdibujada. En Colombia no se puede hacer una marcha, digamos, pacífica totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que hay grupos que
y como todos lo hemos visto, que pertenecen a la policía y están los videos y está cómo están trabajando ellos que pertenecen a la policía y se visten de civiles y van digamos, a formar el caos, ¿correcto? Por otro lado, entonces están estos grupos contratados por el mismo gobierno para desestabilizar. Los grupos económicos también contratan gente para desestabilizar las marchas y para deslegitimizarla, ¿correcto? Y también, por otro lado, ahí están esos grupos de bandoleros comunes que aprovechan para hacer una cantidad de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, bien por la movilización, pero reitero, ojalá sea, digamos, algo más, que fuera algo más en paz. Pero desde esa perspectiva quiero proponerles otras maneras de trabajar en contra de estos grupos y que golpeemos fuerte, si eso es lo que queremos, golpear fuerte, porque, perdón, ¿de qué sirve o cómo golpea fuerte, digamos, a los grupos económicos hegemónicos en Colombia, piramidales? ¿Cómo los golpea que se queme un bus del mío? ¿Cómo los golpea que todos vimos infortunadamente un video de un señor que le quemaron su hotel allí en la luna? ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. O sea, ¿eso cómo golpea a un grupo económico poderoso? Eso no le hace mella. Eso no le hace mella, y lo que le hace mella es a la gente pobre. Está como Claro. las cadenas de WhatsApp que recibimos y que dicen, no compren de uno. De uno, pues sabemos que hace parte de uno de los hijos de Julio Mario Santo Domingo, de la familia Santo Domingo, que son ricos. A ellos, ¿qué les cuesta llevarse su inversión para otro lado? Pero si no compramos en de uno, si saqueamos de uno, va a pasar lo que pasó con Justo y Bueno. Se va a cerrar y muchas fuentes de empleo se van a ver afectadas. Pastor, permítame, y yo le digo una cosa. Pero cuidado, Sí, porque señor. ahí yo difiero un poquitico de ese aspecto. Ojo, porque es que cadenas como, y permítame mencionar nombres, porque aquí vamos a mencionar nombres, porque uno no puede seguir haciendo el de la vista gorda. Ojo, yo no compro en Justo y Bueno, no compro en Ara, no compro en de uno. ¿Por qué razón? Porque ellos están vendiendo a pérdidas. Ojo con lo que Claro, logran estos. están reventando al tendero. Ellos Están reventando al tendero, claro, Pastor. revientan En al el tendero. 2020 quebraron en Colombia 25.000 tenderos. Claro. En el 2021, por esta pandemia, van muchos más quebrados. ¿Qué es lo que ellos hacen? Vender a pérdidas porque tienen el músculo financiero para hacerlo. Y cuando quiebran a los otros, entonces ellos lo que hacen es, ya no tenemos competencia, ahora vamos a vender de acuerdo a lo que nosotros consideramos que debe ser el precio de este producto. Y todo lo que vendieron a pérdida estos años mientras quebraban a los otros, lo recuperan en poco tiempo y finalmente, ¿quiénes pagamos? Somos nosotros. No, de acuerdo, En conclusión, claro. cada vez que usted y yo compramos en Justo y Bueno, en Ara y en de uno, nos estamos metiendo un puñal nosotros mismos. Pasa exactamente lo que pasó con el cemento en Colombia, Pastor. Cuando había una cantidad de pequeñas empresas y una competencia legal, y finalmente termina Argos con un tremendo capital vendiendo el bulto de cemento cuando los otros lo vendían a 10.000, esto lo vendían a 8.000. Claro. ¿Qué pasó? Todos quebraron. Cuando quiebran, cuando ya no hay monopolizaron el competencia, cemento. Claro. Cementos Argos dice, no muchachos, qué pena, pero los insumos están muy costosos. Ahora el bulto de cemento es a 11.000. Y luego dijeron, qué pena, pero esto sigue subiendo. Ahora 13, ahora 15 y ahora 30.000 pesos. Y estamos pagando, ¿por qué? Porque nosotros mismos eliminamos la competencia. Ojo con esos detalles ahí. Entonces, yo quisiera como motivar a la gente a que sí, hay que salir a marchar. Pero como yo siempre digo, ¿de qué nos sirve a nosotros salir a marchar y después decirle a la gente, a mis compañeros de marcha que estamos con la pancarta, muchachos, qué pena, tengo que irme porque es que me están esperando en la casa con el almuerzo, con el mercado, voy a ir a mercar? Y usted va y compra en las grandes superficies, ojo, craso error, y luego cuando compra y llega a la caja, entonces la señorita le dice, ¿y cómo vas a pagar? Con tarjeta, por favor, a 13 cuotas. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo que hiciste, marchando, rompiendo la estación del mío e incendiando,
o aunque no hayas hecho, sino que lo hiciste en paz, pero eso que marchaste en paz, le echaste tierra cuando utilizaste tarjeta de crédito, cuando compraste en las grandes superficies. Ojo, ¿cómo podemos hacer nosotros para golpear fuertemente a estos grupos? Sencillamente no compren grandes superficies. Volvamos a comprarle al campesino en el mercado campesino. Volvamos a comprarle a una persona que... Esas grandes superficies tienen unos capitales que no se quedan en Colombia. Esos capitales se los llevan para otros lugares. Claro, yo sé, entiendo la comodidad de comprar en un supermercado, la seguridad. No corres el peligro de que te atraquen en los pasillos. Te atracan en la caja. Te atracan cuando pasas tu tarjeta de crédito. Ahí. Entonces, y nosotros fácilmente pagamos lo que estas supermercados de cadena nos dicen por un producto, pero al campesino sí le decimos, uy, no, eso está muy caro, no, bájele. Oiga, mírmele a eso. Entonces, hay varios principios que nosotros debemos empezar a implementar en nuestra vida como costumbre si queremos realmente golpear todo este aspecto. Por ejemplo, reitero, no comprar en grandes cadenas de almacenes, no utilizar los servicios bancarios dentro de lo posible. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene su tarjeta de crédito, que lo ideal es que no la tenga, pero si la tiene y la va a utilizar, que sea a una cuota y que tenga en cuenta cuándo es la fecha de corte, porque si la fecha de corte es mañana, ¿usted cómo va a comprar algo a crédito hoy? Hombre, no es que se lo aplican mañana, pero si usted, la fecha de corte es mañana y, digamos, usted hace una compra pasado mañana, pues va a tener mucho más tiempo para ponerse al día. Ojo, no saque créditos bancarios. Esas sí son verdaderas maneras de dañar a estos grupos poderosos. Y qué pena, digo nombres y sigo diciendo nombres. ¿Qué hace usted con su cuenta bancaria en el Grupo Aval? Perdón, todos decimos, pero mire cómo nos explota, mire cómo es. Sencillo, saque su plata de allá. ¿Qué hace usted aportando para su pensión en una entidad como Porvenir? Cuando usted sabe que eso es un fondo de pensión y que lo más seguro es que no se pueda pensionar, o que si se pensiona lo que ellos van a hacer es sencillamente usted ahorró esta plata y tome, esto es lo que le devolvemos y cuando se acabe, pues lamentable. Trabajan con el dinero de uno, ¿no? Esto se llama principios de no cooperación. ¿Qué pasaba con Martin Luther King? Recordemos que peleó siendo, ojo, es un gran ejemplo, siendo pastor bautista en Estados Unidos, no formó ningún partido político para los que quieren saber. No le interesó eso, no hizo alianzas con ningún partido político, sencillamente los cambios que logró los logró siendo pastor y lo logró con su iglesia e impactando fuertemente la sociedad de su tiempo. Es una gran enseñanza para nosotros. Sencillamente los buses los buses que los negros eran los que movían el transporte, agarrando bus todos los días para su trabajo, y un negro no podía subirse por la puerta de adelante. Si estaba sentado y subía en blanco, tenía que darle el puesto a ese blanco. Entonces, de ahora en adelante, dice Martin Luther King, no vamos a utilizar más transporte. Si vamos con eso, y todos los negros se fueron a pie entonces para sus trabajos. No pasaron muchos días cuando los del transporte dicen, pues entonces ¿a quién transportamos? Y los que agarran ese transporte son los negros, los que lo utilizan. Entonces, se tuvieron que sentar, bueno muchachos, ¿cómo es el asunto? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? Y así, el principio de no cooperación. Imagínense que todos esos miles de personas que salimos a marchar, dijeran también esos mismos miles de personas, mañana saco mi plata del Grupo Aval y cierro mi cuenta ahí. Mañana voy a cancelar mi contrato en Porvenir. Imagínense qué pasaría ahí. Por algo... Una presión bastante grande para el Estado, ¿no? Ahí sí, pastor, ahí sí se les da donde es. Claro, en la torre. Si lo que quieren es hacer daño, esa es la manera de hacerlo. ¿Por qué creen que hace un poco de tiempo, cuando varias personas decidieron hacer eso, inmediatamente nuestra vicepresidenta salió a decir que el que sacara o el que cerrara la cuenta ya
se iba a meter en problemas legales, porque eso sí los golpea fuerte. Otro aspecto, pastor, ¿quiénes son los que más apoyan la publicidad de estos grupos? Las bebidas azucaradas. Sencillo, no consumo bebidas azucaradas. Yo no las consumo, primero porque son un veneno para tu salud y segundo porque son las que más aportan para eso, son las que están comprando las fuentes hídricas de Colombia y de todos los países. Claro. Ustedes saben que las fuentes hídricas ya no nos pertenecen a los colombianos, les pertenecen a las grandes transnacionales. Entonces, ¿yo cómo voy a aportar para que se fortalezcan más? Ay, es que a mí me encanta la Coca-Cola. Mijo, ahí está la renuncia, que era, siempre les digo, el tercer aspecto de la profecía: anuncio, denuncia y renuncia. El agua que nos tomamos embotellada. Yo por eso no volví a comprar agua embotellada y tengo un garrafón y más bien de la llave lo lleno. Y ese es el agua que utilizamos para el consumo aquí en el hogar. Pastor, porque es el gran robo del siglo. Nos están, lo que usted dice, las fuentes hídricas y estamos pagando por ello. Pastor, regáleme un segundo. Quiero saludar porque tenemos muy buena audiencia en el día de hoy. Discúlpenme, voy a cuadrar aquí el micrófono. Quiero saludar, Pastor, a, la profesora Eneriet Arboleda, la profe Eneriet. Profe N, muchas gracias por el saludo, por estar allí conectada. Daniela Murillo, su alumna, profe también, ya terminó, ¿no? Doris Beltrán, bendiciones, Pastor Luis Carlos, qué interesante poder escuchar estos temas justo en estos momentos donde nuestro país está pasando por momentos críticos, dice Doris Beltrán. Doris, Dios te bendiga, gracias por estar allí en la sintonía. Gabriel González, excelente, Pastor Luis Carlos, un abrazo desde Cúcuta. Elizabeth García, compañera de la Unibautista, gracias Elizabeth, no sé, creo que tú estás en Panamá, ¿no? Elizabeth, Dios te bendiga. Jonathan Gutiérrez, nuestro amigo Jonathan, pastor, también nos saluda, dice el principio de no cooperación. Elizabeth dice súper, Lili dice desde Palmira, saludos Lili y Eddie CH. Alexis Arias, también alumno suyo, compañero mío, también en el seminario, dice buenas noches, un placer saludarlos y saber que Dios nos da un aliento, un aprendizaje dentro de un contexto que podemos cambiar. Elizabeth me dice que está en el lago Calima. Gracias, Elizabeth. Tropiradio.net, mi amigo Edgar Betancourt, que trabaja en la fiscalía, dice una iglesia evangélica que se pronuncia después de 5 o 6 días de paro nacional. Está criticando la iglesia que se pronuncia demasiado tarde, pero ojo que el Partido de Colombia Justa y Libre hace parte de los partidos de gobierno de Duque y allí usted se contradice. Bueno, es lo que está diciendo nuestro amigo Edgar Betancourt, un amigo que viene, alumno mío en la academia, ya se graduó, ARTV, Edwin Chacón, dice mi amigo y hermano Álvaro Domínguez, saludos y abrazos, bendiciones para la familia, se vino de Venezuela y ahora pues se encuentra en Colombia. Evangélico Viviente dice, la iglesia no puede estar del lado de la corrupción, pero a la vez tenemos la responsabilidad de denunciar lo que no está bien delante de Dios. Creo que estamos de acuerdo. Un partido político no puede gobernar los principios morales ni espirituales de la iglesia. Bueno, él continúa allí y Paola Palacios Biojo, mi alumna también, que ya también terminó y se va a graduar, dice, si no marchamos, no cambiamos nada. Salgamos a marchar por la mañana entonces y pues más bien hablaríamos de resistencia, ¿no, Pastor? Jesús hizo resistencia, ¿no? Una total resistencia, Pastor. Cuidado, no sé, no entendí o no sé si no entendí bien lo que me decían del partido cristiano que está allá. No soy pro partido Justa y Libres, qué pena. Tengo mis reservas bastante grandes frente al respecto. Creo que eso quedó claro, Pastor. De pronto él no comprendió bien allí o yo no leí bien la pregunta, ¿no? Puede ser también de mi amigo Edgar Betancourt. Dice la profe Nerie que la no violencia, ¿no? Lo que usted está hablando es la no violencia, ¿no? Proactivo por la no violencia. Pero la no violencia activa, ojo, porque la iglesia por lo general se quedó en la no violencia y eso está bien, pero es la no violencia activa. ¿Cómo llevo a que esa no violencia termine en actividades que redunden en el bien de la
sociedad en general. Nosotros como iglesia tenemos ese compromiso. Bueno, la verdad es que la iglesia, por lo menos de mi parte, o sea, es decir, no podemos generalizar nunca y decir toda la iglesia se está pronunciando, ¿no? Yo me vengo pronunciando hace rato. No es que lo esté haciendo hace 5 días después del paro, no. Pueden ver las enseñanzas y eso los venimos trabajando en la universidad, lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. No es posible que nosotros digamos sí al gobierno tal y cual está. Pero cuidado, por otro lado, pastor, aquí es algo muy importante. Usualmente uno ha visto todos estos días, Duque, renuncie, chao Duque, chao, y le sacan esta canción y todo ese asunto. Por otro lado también es bastante, y les motivo mucho. Primero, no utilicemos argumentos con vulgaridades, ni tampoco vamos a las deficiencias o defectos o ciertas características físicas de una persona. Por ejemplo, a nuestro presidente se le tiene un apodo, no es correcto. Cuando usted le echa mano a sus apodos, cuando usted le echa mano a las vulgaridades para, según usted, fortalecer sus argumentos, ahí está perdiendo. Cuando usted tiene argumentos, usted no tiene por qué ni meterse con la fisionomía de la persona, ni tampoco ser vulgar, porque usted tiene argumentos. Las vulgaridades indican es que usted no tiene argumentos. Porque, por otro lado, se dice, chao Duque, pero yo les digo una cosa. Si Duque finalmente dijera, esto es insostenible y renunciara, cosa que lo veo complicado, pero bueno, si dijera eso, no creamos que así se van a solucionar las cosas en Colombia. No creamos eso. No creamos que si sube X o Y, digamos, personaje que en este momento está en vigencia política, ese sí va a cambiar las situaciones del país. No. Pastor, por lo general no es así. Pastor, no creamos que porque el candidato de turno va a la iglesia X en Bogotá y los pastores lo ungen, ya este hombre es de Dios, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado. Cristiano. Claro, porque es que a Álvaro Uribe Vélez lo ungieron, a Santos lo ungieron, porque dijeron que este era el Mesías, y el Mesías solo es uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es que, ¿cuál es el asunto? Tanto la iglesia como la política están en crisis, y el uno se busca al otro para que el otro le ayude a hacer lo que debería hacer y que no está haciendo. La iglesia está en crisis de credibilidad, de valores y de misión integral, y por lo tanto busca hacer con la política lo que no puede hacer como iglesia. No seamos ingenuos. Si no pudiste hacerlo como iglesia, no podrás hacerlo como política. Tengamos en cuenta eso. Reitero, estoy hablando de la política como poder, ¿no? De la política como ejercer el poder, de la política que nosotros todos estamos llamados a ejercer. Obviamente es así, hay que ejercerla. Tengamos en cuenta porque son dos condiciones muy diferentes, ¿correcto? Pero le estaba comentando que no es que pensemos que si Duque llegara a renunciar, aquí la cosa ya definitivamente se cambiaría. Es un principio en el cual se dice la sociedad no está dormida, está alerta, no se quiere dejar manipular más. Pero ese no es la verdadera solución, porque la corrupción está un poco más allá. Porque un candidato, que reitero, puede ser el candidato de extrema izquierda, Petro, de derecha, el que diga Uribe, o que sea este señor, el ingeniero de allá creo que es de Bucaramanga, que dice, yo no soy corrupto y no voy a aportar a la corrupción y eso se va a acabar. Perdón, en Colombia hay una cosa que se llama Congreso y hay más de 170 de unos y de otros senadores, representantes de la Cámara, como 300 personas allá, que están mirando el discurso y están diciendo, ¿cómo no? Por acá tiene que pasar, por acá tiene que pasar. Entonces, ahí lo que hay que reformar es el Congreso, porque el Congreso es el que le dice sí o no al gobierno, sí o no al presidente. El presidente realmente es un títere, eso nosotros lo sabemos, pero es que el presidente es un títere de los grupos económicos nacionales o los grupos económicos internacionales, avalados esos internacionales por la famosa agenda globalista o agenda 2030. Entonces aquí realmente él es un títere, es una figura que le dicen tiene que salir y decir esto y él dice, bueno señor, yo salgo y lo digo.
pero realmente él no es el que manda. El que manda es el Congreso, que le dice, ¿usted quiere que le aprobemos esas leyes? Bueno, ¿cómo voy yo ahí? La famosa mermelada en Colombia, que es sencillamente lo que aceita todas las maquinarias para que le digan si le avalamos esa ley o no se la avalamos y punto, mire a ver qué va a hacer. Y en el Congreso, reitero, se votan es por bancadas. Entonces, una bancada es que cuántos congresistas hay de X partido. Y el partido, el jefe del partido dice, por esta ley vamos a votar sí o no. Y aunque alguno de los miembros del partido que está ahí en el Congreso diga, no, yo no quiero, lamentable, no es lo que usted quiera, es lo que el presidente de nuestro partido dijo, porque él es nuestro jefe, usted está aquí por él. Entonces, son cosas muy complicadas. La verdad, la corrupción está en el Congreso es el que debería cambiarse. Hay una propuesta muy interesante, que sea solamente un representante al Senado y a la Cámara por departamento, espectacular. O sea, algo que se llama unicameral, Pastor. Acabar este tema de las cámaras, ¿no? Cámara de representantes, Cámara de senadores, entonces unicameral, un solo representante por región, perdón, por departamento, como le llamamos aquí en Colombia. Eso sería. Regáleme un segundo, Daniela Murillo dice, citando a Martin Luther King, usted que lo mencionó, si una institución terrena o una costumbre no están de acuerdo con la voluntad de Dios, vuestro deber de cristiano es oponernos a ella. Martin Luther King, cita Daniela Murillo y le manda muchos saludos. Hay que oponerse. Hay que oponerse. No puedo avalar algo que esté abiertamente en contra de la ley de Dios. O sea, ¿cómo se mide un programa social? ¿Cómo se mide? Su efectividad se mide no tanto en cuántos millones se está moviendo, sino cómo está haciendo que la necesidad de los más pobres, desposeídos, se vea beneficiada. Es decir, en cuanto a la inversión social, un programa de gobierno no puede medirse en cuanto a su efectividad por la cantidad de dinero que le dio, digamos, a los grupos poderosos, a los grupos económicos poderosos del país. No, sino es a los desposeídos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en el discurso inaugural, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces fíjese que ahí están unos grupos que son los alienados, los parias de la sociedad, los pobres, los ciegos, los alienados. Entonces, y eso es el discurso inaugural de Cristo cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa política del reino de los cielos, Dios como político, ese es un tema espectacular, Dios como rey, lo daba en una clase hace unos días, Dios como rey, no es el Dios que está gobernando para las familias burgueses. Dios como rey ejerce su poder gobernando para el pobre, el huérfano, el que está debilitado, el que no cuenta en un sistema económico neocapitalista. Entonces, si yo soy un embajador del reino de los cielos y si yo soy cristiano, yo tengo que seguir las mismas enseñanzas de ese al cual proclamo Señor de mi vida. No hay otra opción. Desde esa perspectiva, no puedo estar del lado de los poderosos, sino porque sea un resentido y no porque sea de izquierda, porque una de las palabras mordaza que se utiliza en la posverdad es todo el que en Colombia está a favor de la vida, del trabajo, del derecho, entonces ese es de izquierda y así nos quieren callar. No, esto no es ser de izquierda ni de derecha, es ser pro vida, es estar desde la perspectiva del principio divino, que es lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Entonces, definitivamente hay que lidiar muchísimo con estos aspectos. La educación, algo que golpea muchísimo a las clases hegemónicas, que estés enterado. Y para estar enterado de manera adecuada, tienes que ver varias fuentes de información a favor y en contra de un proceso que se esté dando. Por eso tenga cuidado, si usted es una de esas personas que sigue viendo noticias en Caracol y RCN, tiene que entender que tiene que ver otras fuentes informativas. Que tiene un trasfondo. Aparte de estas.
Hay un Aparte de esas trasfondo, Pastor, allí a es- través de las noticias que ellos tiran, hay un trasfondo porque ellos pertenecen a los conglomerados, a los poderosos, a los ricos, y ellos tienen una finalidad, y hablando de la educación, como usted lo menciona, pues los ricos no quieren que el pueblo se capacite, que el pueblo perezca no, por falta de conocimiento. Ellos no quieren claro. que la gente estudie y quieren que la gente estudie lo que realmente necesitan como mano de obra para ellos. Pero regáleme un segundo, estamos gracias al patrocinio de Ministerio GESET, Formación Teológica desde el 2012. Es una institución de educación bíblico-teológica dirigida a todo ser humano que desee cultivar su espiritualidad a partir del conocimiento de la divinidad, Dios, la Biblia y la teología. Pueden estudiar ustedes donde se encuentren, gracias a todos los que están allí conectados. Pueden estudiar, ahí está el pastor Alberto Claret, que está allá en Brasil. Gracias, pastor, por la sintonía, por estar conectado con nosotros. Usted siempre ahí pendiente de la estación del cielo. Usted puede estudiar donde se encuentra. El pastor está en Brasil. Usted puede, pastor, usted que es colombiano, nacido en Cali, usted puede estudiar desde Brasil con su congregación. Usted puede entrar a Ministerio GESET. Tienen horarios flexibles, o sea que usted puede elegir la hora. Usted se pone de acuerdo con Ministerio GESET en qué horario quiere estudiar, si por la mañana, si por la tarde, si por la noche. Hoy el pastor ha apartado un tiempo antes de iniciar esta entrevista, venía de dar clases el pastor Luis Carlos Rincón como director y profesor de Ministerio GESET. Entonces tienen temáticas como hebreo, griego, hablo de los idiomas bíblicos, introducción a la Biblia, profetismo, métodos exegéticos, teología bíblica, entre otros. Usted puede escoger entre cursos cortos o diplomados. Si usted tiene una necesidad en su iglesia, quiere ahondar en algún tema, usted habla con Ministerio GESET, con el profesor Luis Carlos Rincón, y él juntamente con usted puede diseñar un programa para su iglesia, para su congregación, de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia en ese momento, de acuerdo a la inclinación y al llamado que tiene la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Hay iglesias que el ministerio más fuerte es el ministerio carcelario. Entonces el pastor le puede diseñar un módulo que tenga que ver con la atención a los reclusos y poder hacer un trabajo de restauración, un trabajo restitutivo con las personas que están privadas de la libertad, ¿sí? Porque llevar el evangelio es muy bueno, pero también hay que trabajar con todo el entorno, con el que está dentro, detenido, con el que está, con la familia que está afuera. Hay que hacer un trabajo integral y él se lo puede diseñar. Estoy dando un ejemplo. Entonces, hebreo bíblico, introducción a la Biblia, profetismo, métodos exegéticos, teología bíblica, hebreo bíblico, entre otros. Usted puede escoger entre cursos cortos o diplomados. Voy a dar el WhatsApp, apúntelo. Esto es como las televentas, apúntelo, coja un bolígrafo. Más 57, que es el indicativo de aquí de Colombia. 315-786-7146. 315-786-7146. Repito, 315-786-7146. Visite el canal en YouTube para que usted se goce, disfrute y pueda aprender con unas clases que tiene el profe allí, que son más o menos unas 40 y algo, casi 50 clases de hebreo bíblico. Una cosa impresionante para que ustedes puedan disfrutar. En todas partes dan mínimo 2 módulos de hebreo bíblico y hasta 3. El profe puede dar hasta 5 para que usted aprenda el hebreo bíblico y vaya a las fuentes, que son los manuscritos con los cuales se tradujo la Biblia. Recuerden que los originales no se consiguen, ya no existen, son las copias. Y usted puede ir a esas copias originales y poder darse cuenta qué significa Barak, qué significa Geset, qué significa tal cosa, qué significa pecado, qué connotación tiene en esa época, qué connotación tiene para nuestro tiempo también. Página web www.ministeriosgeset.com.co. Ministerios en plural, Geset termina en D, Geset, D, ministeriosgeset.com.co, Colombia. Facebook también lo encuentran como Ministerios GESET.
formación teológica desde el 2012. Estamos hablando con el profesor, magíster, teólogo Luis Carlos Rincón. Él también es pastor en la ciudad de Palmira, una ciudad cercana a Cali, una ciudad importante, la ciudad agrícola de Colombia, como se conoce a Palmira, una ciudad que también ha sido golpeada por los temas de la pandemia, por el tema del COVID, que también está viviendo un encierro y un confinamiento por la situación que estamos viviendo en Colombia. Y estamos hablando acerca de la situación que está viviendo Colombia y la posición, la postura que debe tomar la iglesia. Y como decía nuestro hermano y amigo, director de tropiradio.net, nuestro amigo Edgar Betancourt, 5 o 6 días después es que salen las posturas, no antes, ni previo, sí, previo, que es antes, ni en los primeros momentos donde se inicia todo este ambiente que se ha enrarecido en nuestro país y no sienta la postura. Ya después el domingo es que vimos a los representantes de Colombia Justa y Libre diciendo que estaban en contra de la reforma, pero no sentando una posición firme. Y creemos, con lo que hemos venido hablando, e interpreto todo lo que ha venido diciendo el profe Luis Carlos, que la iglesia debe ser esa voz profética, esa voz que clama en el desierto, ¿cierto? Esa voz que clama en el desierto. Ya no lo contó él, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Por señalar, por decirle, te casaste con la mujer de tu hermano. Creo que es así, ¿no, pastor? Entonces, la iglesia debe ser la voz profética. Profe, continuemos entonces con el tema que usted viene desarrollando. Ok, gracias por ser tan benevolente hablando de Ministerio GESED. Realmente es así y tenemos una cátedra libre. La cátedra de Ministerio GESED no pretende digamos, fortalecer una dogmática específica, sino que al contrario, decirle, esta es una dogmática, pero hay esta también, y aquí hay otra, y aquí hay otra. Por lo menos maneja una información más amplia para que puedas tomar una decisión más adecuada, que es precisamente lo que estamos hablando de acá ahorita. Cuando tú tienes solamente una información, no puedes tomar una decisión por lo menos un poco más imparcial y más objetiva, y como la más adecuada que sea, porque la información no es suficiente. De ahí que en el tema que estamos hablando y en la educación tenemos que precisamente educarnos. El reclamo del Señor para el pueblo es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo es que nos están gobernando? ¿Con base en qué nos están gobernando? ¿Qué es lo que se pretende con nosotros? ¿Por qué Colombia es un país en el cual se están ensañando como de tantas perspectivas? Ustedes sabían, por ejemplo, que en la Agenda 2030 o la famosa Agenda Globalista, toda Sudamérica, toda Latinoamérica no puede, según la perspectiva de ellos, no puede acceder a educación de calidad para que se desarrolle como potencia intelectual, sino que lo que se propone desde esta agenda es que debe ser una economía extractivista. Eso significa, una economía extractivista es que es una economía basada en que se extraen los recursos naturales. Por eso es que se pelean mucho las transnacionales para venir a Colombia a comprar los páramos, a comprar las minas de esmeraldas, a comprar las fuentes hídricas, ¿correcto? A comprar los recursos naturales, y son recursos golondrina que están acá mientras que se despoja Colombia y posteriormente se van a buscar otros lugares donde depositar esos capitales golondrina. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Por eso, entonces el presidente está, digamos, bajo esos dos frentes. Por una parte, reitero, los grupos económicos hegemónicos internacionales, y por otra parte los grupos hegemónicos nacionales, para los cuales él tiene que legislar. Entonces, Colombia pide una gran cantidad de dinero prestada para atender la pandemia, muy mal manejo de la pandemia, y ahora entonces tiene que devolverlos, y entonces por eso es que tenemos que implementar esa reforma tributaria. Pero por otro lado, no se tiene en cuenta que es que en Colombia se pierden 50 billones de pesos
anuales con la famosa mermelada, corrupción. Entonces, desde esa perspectiva, pues esos 50 billones hay que dejarlos quieticos, eso no se puede tocar. Se debe tocar el bolsillo de los trabajadores, pero de ninguna manera la plata para la mermelada, esa toca mantenerla ahí. Entonces nosotros no podemos, cuidado, avalar una cosa por el mero hecho de que sea legal, porque las cosas pueden ser legales, pero no significa que porque sean legales están bien. Ejemplo, el salario mínimo en Colombia es legal, pero no es ético, no es moral, no es adecuado espiritualmente porque no cubre ni siquiera el 50% de la canasta familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Decir, un momento, eso no es correcto, eso no está bien y no puedo avalar un proceso de esos económicos porque no está de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios divinos. Entonces, siempre tenemos en nuestra perspectiva esas dos sistemas, el sistema económico propuesto por la divinidad y el sistema económico propuesto por estos otros grupos económicos. ¿Con cuál de esos me quedo yo? Ahora, obviamente un sistema económico propuesto por la divinidad propende por la igualdad. ¿Qué es lo que es igualdad para el ser humano? Y con base en eso, entonces yo tengo que lidiar con esos aspectos. Entonces, fíjese que nosotros como iglesia tenemos mucho por lo cual trabajar, mucho por lo cual decir, sí, creo que debo apoyar a veces circunstancias. Entonces, por someterme a la ley del Señor y apoyar a la autoridad terrenal y apoyar esa autoridad del presidente y de los congresistas, entonces me voy a encontrar que debo invalidar la ley de Dios para favorecer la ley del congresista. Entonces, fácilmente termino siendo enemigo de Dios. Fácilmente termino siendo enemigo de la cruz del Señor. No puedo, de ninguna manera, reitero, avalar esos procesos que están en contra de la ley del Señor. Y por otro lado, no ser sencillamente un rebelde sin causa, sino que decir realmente de esto qué favorece, qué está de acuerdo o qué no está de acuerdo, y punto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos lo que el Señor dice en Mateo 12:30, en Lucas 11:23, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Y cuidado, en este proceso yo no estoy hablando, ojo, yo aquí no estoy hablando de iglesias, ni estoy hablando, cuando digo el que no es conmigo es contra mí, cuando digo de los principios divinos, yo aquí no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de iglesias y mucho menos de denominaciones. Estoy hablando sencillamente de unos principios divinos que son universales, perennes, principios que uno puede encontrar en el ser humano independientemente de cualquier religión. A esos principios son los que me estoy hablando. Ojo, principios cuando estos aportan para la dignidad del ser humano, pro vida, pro igualdad, pro justicia. A esos principios es a los que me refiero. Esos principios por lo general no se encuentran en esos grandes sistemas ni políticos, ni sociales, ni económicos, porque esos grandes sistemas obedecen a intereses de otros señores. Esos sistemas son Egipto, son explotación, son subyugación. Alguien me hacía una pregunta estos días, pero a ver, usted, todo esto que me está diciendo, eso es como utópico. No, esto no es utópico. Esto es sencillamente practicar el principio divino, reitero. Porque si nosotros decimos que esto es utópico, primero estamos entonces nosotros creyendo y lidiando con algo que es utópico. Pero recordemos nosotros que ese concepto de esperanza lo que pretende es que esa esperanza que nosotros tenemos y que según nosotros solamente se va a trabajar o solamente se va a realizar en la escatología, no. Esa esperanza nosotros que tenemos que traerla a nuestra experiencia presente y convertir nuestra experiencia y nuestro presente en esa esperanza materializada. Desde esa perspectiva, la esperanza debe ser la mayor realidad de todas las realidades, porque la esperanza es la única realidad que traspasa todas las realidades y se constituye en algo que nosotros podemos evidenciar, experimentar en nuestra actualidad. Desde ahí que nosotros como cristianos nos corresponde hacer realidad la esperanza que nos embarga a nosotros. Pastor, ¿cuál es la esperanza que te embarga? Sí.
podríamos entonces hablar, usted está tocando el tema de la escatología, entonces la iglesia debe ser escatológica. Pero lo que pasa es que yo estoy un poquito en contra de ese sistema, de ese discurso escatológico, y no porque el discurso sea, digamos, malo en sí, sino porque ha hecho muchísimo daño a la iglesia en cuanto a que la iglesia dice, no, pues aquí no hay posibilidad de nada, esto hay, si mira, el mismo texto dice, nosotros qué tenemos que hacer, oremos y ayunemos y esperemos que a Jesucristo en el rapto y en la parucía y punto, para de cortar, no. No es correcto. Mientras que nosotros esperamos, se nos obliga a que no nos conformemos. Ser cristiano es estar en contra de todos estos sistemas. Ser cristiano es una inconformidad constante con toda esta realidad que se nos está viviendo. No me conformo. Yo no me conformo con esa realidad y por lo tanto tengo que propender por un cambio en la ética, en la moralidad, en las costumbres, en decir eso que están haciendo es equivocado. De ahí que el cristiano prácticamente se constituye el enemigo absolutamente de todo lo que la gente dice es normal. Eso es común, así lo hacemos. Es decir, el cristiano de ninguna manera se puede acomodar a lo que se conoce como el status quo. El cristiano siempre, absolutamente siempre, tendrá que vivir desde una perspectiva inconforme con la realidad que está viviendo, con la realidad que nos han intentado vender e imponer. No puedo amañarme a eso, porque si eso fuese así, entonces tendría que decir, estoy negando a Jesucristo, estoy negando los principios del reino, los principios divinos, los estoy negando y eso no es correcto. Entonces ese discurso escatológico nos ha hecho mucho daño porque estamos encerrados en un gueto. ¿Y qué es lo que me corresponde a mí? Hoy leía un estado de una persona que decía, bien curioso, el arquitecto construye, el carpintero hace muebles, el zapatero zapatos y el cristiano ora. Pare de contar cada uno en lo que le corresponde hacer. Perdón, qué reduccionismo tan lamentable. Solamente nosotros tenemos que orar y pare de contar. Recuerde que la oración es acción. Entonces, desde esa perspectiva, de ninguna manera yo me puedo conformar a lo que estoy viviendo. Tengo que vivir. Alguien me preguntaba a mí, y varias veces me han hecho esa pregunta, ¿usted es feliz? Y tengo que decirle, y tengo que confesarme en este momento, no soy feliz. Porque no puedo ser feliz cuando hay una cantidad de niños en Colombia y en el mundo, 8.000 niños hoy muriendo de hambre. No soy feliz porque hoy abortaron 121.000 niños en el mundo. No soy feliz porque hay muchísima gente que tiene que salir a rebuscarse el día a día y no han podido hacerlo y entonces están aguantando hambre. ¿Y cómo voy a ser feliz yo con eso? Tengo una esperanza en el Señor. Y esa esperanza me obliga a que yo tengo que hacer algo para cambiar esa situación que estoy viviendo en este momento. Y que no solamente yo, sino la gente que está a mi alrededor. No puedo ser feliz mientras haya injusticia en el mundo. Y esto tampoco lo digo para que digan, ay, tan chévere, ay, tan bonito. No, es que no puedo ser feliz cuando el mundo a mi alrededor se está destruyendo. Pastor, entonces, tengo confianza en Dios. Podríamos decir entonces que el mensaje escatológico ha sido mal interpretado por la iglesia, no originalmente, sino mal interpretado de que yo ayuno y oro, que no está mal, no estamos diciendo que esté mal, pero no acciono y me quedo esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tiene que hacer la iglesia con ese mensaje escatológico es que cuando se cumpla la escatología va a haber juicio. Entonces nosotros tenemos que accionar porque va a haber un juicio y va a haber condenación y va a haber salvación. Entonces el mensaje ha sido mal entendido. Estamos hablando con el profesor, director, pastor, magíster, teólogo Luis Carlos Rincón, director de Ministerio GESET, Formación Teológica desde el 2012. Este tema tiene para otro programa y vamos a tener otro programa. Estamos hablando ya con el profe internamente. Toda la mañana estuvimos ahí movidos hablando acerca de este programa y pues queremos tener un panel de invitados y sé que lo vamos a tener próximamente, no sé cuándo
cuando la pandemia nos dé. Tuvimos problemas con el internet, ya algunas personas han denunciado aquí en Cali que cuando llega la noche y empiezan estos actos de choque con la policía, restringen el internet. No sé si es casualidad, pero tuvimos muchos problemas porque habíamos anunciado a las 8 en punto, hora Colombia, 9 hora de Miami, y por temas de internet no nos habíamos podido conectar. Pero quiero invitarles para un próximo programa, Pastor. Gracias a usted, ya van a ser las 10 de la noche, sé que tiene que descansar, igualmente todos nuestros ciberoyentes, y reitero la invitación, muchachos, y a todos los que nos están oyendo, muchísimas gracias a la profesora Eneriet, a nuestra amiga y compañera Elizabeth, el pastor Alberto Claret, también a Alexis Arias, Alexis López Sánchez, también a Edgar Betancourt de la emisora tropiradio.net, Evangelio Viviente, bueno, y todas las personas que se conectaron, mi amigo Edwin Chacón, gracias por estar allí en la sintonía. Sé que quedaron muchas cosas y el profe tiene muchísimos argumentos para poder hablar y podernos dilucidar un poco acerca de la posición de la iglesia. La iglesia, con lo que hemos venido hablando, debe salir y ejercer su voz profética, esa voz que clama en el desierto, no estar acomodados, porque haría parte de lo que se conoce como el pecado estructural dentro de la teología de la liberación. Ese pecado estructural haciendo parte del gobierno cuando tendría que estar haciendo oposición, como decía el profesor Luis Carlos ahora. ¿Cuántos niños no mueren hoy en La Guajira? No están muriendo hoy de desnutrición. ¿Usted cree que porque no volvieron a pasar imágenes, noticias de La Guajira, usted cree que ya la situación se solucionó? No se ha solucionado. Agua no hay en La Guajira, alimentos no hay, la corrupción sigue en La Guajira y en otras regiones del país. Lo vimos que en la pandemia, el año pasado por esta época, le vendieron en el PAE, le metieron al Estado tamales por 50,000 pesos. Cuando un tamal aquí, 4,000 o 5,000 o 6,000 o 7,000, pero no 50,000 pesos. Entonces la corrupción sigue y la iglesia debe pronunciarse y salir a las calles, a los lugares donde sea escuchado y pueda llevar ese mensaje de rechazo con lo que está sucediendo. Ministerio GESET, formación teológica desde el 2012, teléfono WhatsApp 315, le adiciona el más 57 315 786 7146, 315 786 7146. Página web www.ministeriosgeset.com.co. Allí está saliendo las palabras, como llaman en televisión, en scroll, para que usted busque la página de Ministerio GESET, en Facebook Ministerio GESET, y empiece a seguir al profesor Luis Carlos Rincón, y en YouTube puede ver las lecciones de hebreo bíblico, Ministerios GESET, en el canal en YouTube. Profe, muchísimas gracias, y creo que nos da para otro programa, ¿no? Esto nos da para muchos programas porque sería muy bueno ver posiciones en contra de lo que yo estoy planteando, que las hay, y creo que son la mayoría de las iglesias. Entonces sería bueno comparar argumentos, trabajar por ese aspecto. Pero eso está bien que haya diferencia de conceptos. Le agradezco muchísimo por la invitación y estamos en contacto. Claro que sí, hay que seguir hablando, hay que seguir pronunciándonos bien, hay que seguir marchando, pero cuidado. Quiero que también tengamos en cuenta que la marcha es solamente un pequeño segmento en todo este proceso por el deseo de un cambio, que hay otros aspectos que también nosotros tenemos que implementar: el no apoyo a los grupos económicos, el no apoyo a los banqueros. Todo eso está en sus manos hacerlo. Entonces hay que hacerlo para completar todo esto que estamos haciendo. El Señor les bendiga, que estemos bien, muchísimos éxitos. Pastor, no se me vaya, la información de Ministerio GESET. Claro que sí, 315-786-7146. Es una cátedra libre, fresca. Es una cátedra en la cual implementamos todos los procesos sociales, políticos, económicos de la actualidad con el texto bíblico. Es decir, hacemos una intertextualidad y hacemos un salto hermenéutico en
en materias como teología del Antiguo Testamento, como profetismo del siglo VIII, que la estoy dictando ahora para un grupo que está en diferentes países de Europa y de Latinoamérica. Ahí tenemos introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos literatura sapiencial si quieres, cómo actúa Dios en las pandemias a través de la teología del libro de Habacuc. Tenemos, podemos dictarle materias, por ejemplo, si usted quiere una materia de Salmos, ahí está, la tenemos. Si usted quiere una materia de los apócrifos y deuterocanónicos, ahí están también esas materias, en fin. Y lo interesante es que hay un horario en el cual nosotros dictamos las materias, pero tú dices, yo en ese horario estoy trabajando, no hay problema. La materia, la clase queda grabada y queda subida. Yo le envío a usted un link en el dominio que nosotros tenemos y usted la puede ver en el momento que quiera, a la hora que quiera. Puede estudiar a su ritmo. ¿Listo? Entonces, por favor, contáctenos y con muchísimo gusto estamos para servirles. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, internamente cuadramos, pero posiblemente el lunes, ¿no? En la noche volvemos a estar aquí en transmisión, ¿no? Para los que nos están viendo y los que nos están escuchando y quieren programarse. 7 de la noche, ¿podría usted el día lunes o va a mirar agenda y luego me dice? Pastor, a esa hora dicto clases, recuerda, el lunes bueno. 7 de la noche. Por lo general, todas las noches dicto clases. Bueno, listo, entonces cuadramos y les anunciamos a todos. Yo les hago llegar la información a todos los que se conectaron con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias al pastor, profesor Luis Carlos Rincón, teólogo, magíster, director de Ministerio GESET, formación teológica desde el 2012 y como decía Alexis, nuestro amigo Alexis decía, qué bueno que los teólogos opinen acerca de política, no políticos hablando acerca de política. Vamos a continuar con el tema porque hemos sentido en el corazón, yo he sentido la presión como director de la Estación del Cielo, como Álvaro Domínguez, como pastor, como teólogo, y el profe tenía hoy ese mismo sentir de no callar, de sentir lo que hay en el ambiente, lo que hablamos acerca de las señales de los signos y los tiempos, que se habla en la teología, ¿no? Interpretar lo que está sucediendo en nuestro contexto. No podríamos salir como los caballos tapados y no mirar hacia los lados y ser indiferentes con todo lo que está viviendo Colombia como proceso y que alentamos a las personas que han tenido la posibilidad de salir. Yo realmente no he podido salir porque tengo una bebé de 7 meses de nacida y pues estoy fungiendo con mi esposa como padres, cuidándola, entonces no he podido salir, el tiempo no me da, pero desde aquí les apoyamos a todos los que están luchando por cosas que realmente son injustas. Pastor, Dios le bendiga, feliz noche. Dios te bendiga, gracias por el espacio, cuídense mucho, que estemos bien y tenemos que definitivamente levantar una voz profética. Amén, muchísimas gracias. Dios les bendiga, muchísimos éxitos. Gracias, pastor, muchísimas gracias a Teología Latinoamericana, Teología Reformada, Teología en PDF, todos los grupos de teología que se conectaron con nosotros. Gracias también a Ministerio GESET, gracias a todos, profesora Eneriet, a Danielita Murillo, que la queremos mucho, la recordamos bastante. Ella está allá en Pasto, gracias a nuestro compañero Alexis Arias, a Elizabeth, también compañera, al pastor Alberto Claret, allá en Brasil, ¿no? El pastor está allá en la zona de Brasil, ahí fronterizo con Leticia, con nuestro amado país de Colombia. Colombia nos duele, con esto terminamos, Colombia nos duele. Dios les bendiga, voy a terminar la transmisión para los que están en Facebook. Sigan conectados a través de www.laestaciondelcielo.com y el próximo lunes o el próximo miércoles nuevamente estaremos anunciando con tiempo para que usted siga con estos temas que son candentes. Si usted no está de acuerdo, escríbanos que nosotros nos nutrimos con eso. No tenemos la verdad absoluta. Entonces, escríbanos, que a nosotros nos sirve que usted tenga otra postura, que entremos en un debate sano, un debate con altura, sin agredir, un debate como debe ser, como los hizo nuestro Señor Jesucristo cuando enfrentó el gobierno, cuando enfrentó a las autoridades eclesiales. Dios les bendiga, bendiciones.